Richard, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Estás por Apurímac? ¿Por dónde te encuentras? Por la biblioteca que veo atrás. ¿Y sabes por qué te hacía la consulta? Porque también hay un tema de Sauder últimamente que se está dando con la empresa minera y sé que hay protestas por allá en Apurímac. Ayer hubo una fake news de que incendiaban Cuajone y era una otra mina de hace varios meses y al final no hubo nada en la zona, pero sí el proyecto está prácticamente paralizado y Sauder no está siendo bien vista por sus proyectos mineros. Pero será oportunidad para conversar de eso si nos tienes algún comentario también sobre lo que está pasando con el tema minero y Sauder que bueno, tiene Toquepala en Tacna, Cuajone en Moquegua, la refinería en Hilo, Tía María Parado y otros proyectos que quiere sacar adelante. ¿Cómo estás, Richard? Un abrazo. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto poder dialogar contigo. Y siguiendo la tónica de tu apreciación sobre Sauder, tiene un gran proyecto en Apurímac que se llama Los Chancas, en la provincia de Aymaraes, en el distrito de Tapairihua, que ya está bien avanzado en la fase de exploración y probablemente ya pretendan empezar con la construcción del proyecto, pero para eso requieren la licencia social, que no es nada sencilla porque hay varios impactos. El problema de Sauder, y eso hay que ser claro, es sus antecedentes. Ellos están desde la década de los 50 y ustedes, que son de Tacna, los vecinos que son de Moquegua, hasta Arequipa, podría decirse, conocen muy bien lo que ha hecho Sauder, ¿no? Entonces, lo primero que deberían hacer es justamente mejorar su imagen de credibilidad, porque con esos antecedentes es muy complicado. Y te lo digo con mucha objetividad, ¿eh? Con mucha responsabilidad, acá que seamos claros. El asunto es que tenemos que buscar el acuerdo de los actores que forman parte de una explotación minera. Y tienen que entender los empresarios, porque un actor determinante es la población del ámbito de influencia. Si la población del ámbito de influencia no te va a dar el respaldo, no va a estar de acuerdo con la explotación, y en otras palabras, no va a tener una participación real de los beneficios que genera la actividad minera, es inviable cualquier proyecto, y ahí lo tienes, tía María. No vas a forzar algo que no se tiene el aval de la población. Y ahí está Conga también, si quieres graficarlo a nivel nacional. Son proyectos inviables porque simplemente la población no está de acuerdo. Entonces, que sean lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, hay mucho que tiene que hacer Sauder para mejorar su imagen. Ahora sé que es capitales mexicanos, el mandamás es un mexicano. México. Sí, entonces, el asunto es cuál es la política corporativa pues, que tiene la empresa para poder relacionarse justamente con las comunidades, ¿no? Ojo, solo para cerrar la idea, es también determinante cuál es la posición que asume un gobierno representando al Estado, ¿no? Para que pueda dar las garantías para las inversiones. Y no me refiero solo al tema del interés empresarial, sino también de qué manera defiende los intereses de esas comunidades para que sean partícipes activas del proyecto, de los beneficios que genera el proyecto extractivo, ¿no? Sí, y ahí sumo, o sea, el tema de que las propias mineras, las que estaban instaladas, Sauder viene desde la época de Velasco en adelante, con americanos y luego con mexicanos, viene desde aquellas épocas, pero no entienden de que la situación en el Perú y en el mundo ha cambiado y que hay un respeto al medio ambiente y sobre todo a las comunidades asentadas alrededor de los proyectos mineros que antes no eran respetados, pero que hoy hasta los acuerdos internacionales llevan a que tengan en cierta medida respeto, consulta, participación, llegada, influencia en la zona. Y las mineras en el Perú, me pongo a pensar por el modelo económico que tenemos, han continuado con esto de que tenemos inversión, nos relacionamos con el Estado, llegamos quizás a los gobiernos regionales, pero nos asentamos en la zona y iniciamos nuestra explotación. Lo que reclamen las comunidades no es responsabilidad nuestra, es del gobierno, nos tienen que dar las condiciones, como que hay una presión hacia los gobiernos para que les den esas condiciones para instalarse y realizar su proyecto extractivo, cuando debe haber una responsabilidad de ellos en interrelacionarse con las comunidades, algo que me parece todavía no quieren cambiar o entender quizás por el poco tiempo que tiene Castillo, porque en el caso de Cuajone sí han tenido una intervención, sí han tenido una participación,
pero también muy tibia, muy de vamos al diálogo, a la conversación, pero sin ser protagónicos, digamos, en el escenario. Todavía no la tienen clara, creo, con respecto a ese tema, Richard. El asunto es que hay la posición que debe de asumir la empresa es entender que tan importante como la inversión que hacen en tecnología de punta, tú sabes que creo que en el campo minero ha habido mucha evolución tecnológica y que ha significado que se reduzcan drásticamente los costos de explotación desde la fase de exploración, ¿no? Hay mucha tecnología, hay mucha ingeniería que es muy interesante, ¿no? Para los conocedores, pero cuesta plata y cuesta bastante. Y se importa tecnología justamente para estar a la vanguardia mundial de la explotación minera. El tema es que así como se hace ese tipo de inversiones, ellos tienen que entender que tienen que hacer las inversiones como corresponda, pero en un tema mucho más complejo, porque estamos hablando de relaciones humanas, para la gestión de intereses, que de por medio, evidentemente, son muy complejas. A ver, para que nos puedan entender los seguidores de Radio 1 de Tacna, es como en el matrimonio, ¿no? Imagínate, solo dos personas es un mundo para poder lograr una convivencia y que prospere la familia, ¿no? No es sencillo, o sea, nadie podría levantar la mano y decir que es sencillo, ¿no? Es complicado, ¿no? O sea, ahora imagínate la gestión de intereses cuando tienes a miles de personas atrás de una zona de influencia del proyecto. Y ojo, que no lo vean como una carga, que no lo vean como me refiero a los empresarios, ¿no? O como un problema, que lo vean como una oportunidad. Yo creo que ese criterio cambiaría el enfoque drásticamente. Y es algo muy importante. Yo veo a eso, o sea, de igual a igual, de igual a igual. Su falta de capacidad, su falta de capacidad para entender que una cosa es que trabajes con el Estado y el gobierno de turno ciertas licencias, ciertos proyectos, y otra cosa muy diferente es que eso no te da derecho a aplastar o pasarle por encima de una comunidad. Desde la fase de exploración, cuando empiezan a llegar las camionetas y la gente dice, esta gente, ¿qué hace por acá? ¿Por qué transitan por acá? Y no dan ninguna explicación queriendo ubicar el mineral, ubicar la beta y conocer todo, hasta la fase de explotación, donde dicen, yo hablo con el gobierno, yo pago mi canon, tengo mis licencias de agua y ustedes, bueno, pídanle a sus autoridades lo que necesiten, cuando en realidad eso debería tener una vuelta de tuerca, ¿no? Para relacionarse, yo creo, las empresas más que con el propio gobierno, con el propio entorno, con las propias comunidades y decirles, nuestra presencia no solamente minimiza actos de contaminación, sino que más bien le trae desarrollo a ustedes. Es que ahí está el kit del asunto. Cuando te estaba diciendo y terminaba mi intervención en el segundo anterior, yo les decía que las empresas mineras tienen que entender que las comunidades campesinas, que las poblaciones que están en el ámbito de influencia son sus partners, pues, para que me puedan entender en términos del management, de la gestión empresarial que ellos tanto han estudiado. Las comunidades pueden ser socios estratégicos y más bien pueden contribuir a la viabilidad social del proyecto. Y que evidentemente eso está concatenado con la viabilidad tecnológica, la viabilidad de la ingeniería del proyecto. Ojo con ese detalle, porque tú puedes tener todo, la tecnología, la inversión, el capital, todo, pero si la gente no está de acuerdo con el proyecto minero, simplemente el proyecto minero no va. Hasta yo me atrevería que deberían cambiar la concepción, que los gerentes, o sea, el CEO, los jefes ahí de los proyectos mineros, de las empresas mineras, deberían ser especialistas en gestión de relaciones sociales, relaciones humanas, lo que llaman ellos relaciones comunitarias, ¿no? Porque exacto, es determinante, o sea. Y yo siempre he sido bastante crítico, porque tú debes recordar que, por ejemplo, en la convención minera, que tal vez alguna vez has asistido, pero es bastante interesante esos espacios, porque se aprende mucho y hay mucho intercambio, hay mucho feedback con la gente que está en el campo minero. Pero hay un gran detalle, solo se reúne la gentita. Y me refiero a la gentita, al grupo que está relacionado con la actividad minera, ¿no? Están de todas las empresas mineras, vienen altos ejecutivos y también vienen los altos funcionarios del Estado. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no invitan
a los dirigentes de los frentes de defensa? ¿Por qué no invitan a los presidentes de las comunidades que han sido afectadas por la actividad minera? Para poder escucharlos, ¿no? Porque sería súper interesante saber, oye, ¿qué piensan? ¿Y por qué están pensando de esa manera? Y lo más prospectivo, ¿no? Oye, ¿por qué no aprendemos y nos damos cuenta, generando lecciones aprendidas de esas experiencias, para que nosotros podamos diseñar una estrategia mucho más viable? Y claro, que más bien esa convención minera sea un punto de encuentro para buscar consensos, ¿no? Para que veamos una salida, porque el gran problema es que siempre hemos visto, pues, de manera despectiva a los dirigentes de las comunidades, a los líderes de estas organizaciones, porque inmediatamente los estigmatizamos, son antimineros, ¿no? Son terrucos. Y eso es un grave error, gravísimo error, porque la idea es... Y antes le decían los Patria Roja, creo que Patria Roja eran 5 gatos y le decían Patria Roja a todos. Pero ese tipo de mensajes no ayuda, pues, no ayuda, Fernando, claro, no ayuda para nada. Por eso surge ese voto también desde el interior del país, que lleva a diversas situaciones, ¿no? Con votos de protesta que se van presentando desde las regiones y luego hasta la presidencia de la República. Y tengo que cambiarte el tema, Richard, ¿sabes por qué? Porque acaba de salir una información que están dando orden de detención para Bruno Pacheco y Samir Villaverde en estos momentos. Según la información que acaba de salir, dice lo siguiente, que Fiscalía y Policía intervienen en domicilio del empresario Samir Villaverde. Se trata de 11 órdenes de detención y allanamiento, en la que también se encuentra el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Bueno, Bruno Pacheco y Samir Villaverde están metidos ahí. ¿Quién más del Ministerio de Transportes? El puente Tarata es el que al parecer es el caso. Creo que ahí también estaban metidos la empresa que lo guiaba Karelín López, ¿no? Y no sé si los sobrinos también estaban dentro de lo mismo, pero es una lista grande de allanamientos y de detenciones preliminares que pueden terminar con prisiones preventivas si es que hay los indicios claros sobre el tema. Esta situación que está en desarrollo en este momento, Richard, puede variar, cambiar el tema de los votos en el Congreso. Recordemos que hay los congresistas llamados los niños, ¿no? En esa guardería, están en la misma que esa gente que es la que yo quiero una obrita, quiero, ¿qué me vas a dar en mi región? Y eso no es que amen a sus regiones, sino que empresas lo vean para que lleguen a ganar ciertas licitaciones. Mira, es bastante sorprendente lo que acabas de comentar porque es toda una sorpresa. Estábamos esperando ese tipo de decisiones de parte del Poder Judicial, porque hay algo que ha servido mucho con la experiencia de las investigaciones con la Bayat. Y discúlpame los términos, tal vez lo vamos a hablar en términos mucho más simples, ¿no? Cuando vas a empezar a ajustar a estos sinvergüenzas que han estado involucrados en actos de corrupción, son como las ratas, pues. Cuando el barco se hunde, inmediatamente van a saltar del barco. Entonces, ¿a qué me refiero? Si los ajustan con el Poder Judicial, vas a tener colaboradores eficaces como Karelín López, pues. Ya que Pacheco creo que les ha engañado a la Fiscalía porque supuestamente iba a ser colaborador eficaz. La siguiente medida, pues, la prisión, ¿no? O sea, este tipo de intervenciones para tener una prisión preventiva, ¿no? Entonces, una decisión judicial, porque hay evidencias, Fernando, ojo, esto no es, o sea, ahorita van a saltar muchos camaradas para decir, miren, hay persecución política porque hoy día es la vacancia, por cuerdas separadas cada una de ellas. Karelín López se acoge a la colaboración eficaz, reconociendo el haber cometido una serie de ilícitos penales, porque esa es la figura de la colaboración eficaz, y creo que la vez pasada cuando conversábamos te explicaba, una cosa es ser colaborador eficaz, y otra cosa totalmente distinta es ser un informante protegido para dar información, testigo protegido es el término legal, para dar información sobre ilícitos penales, en este caso relacionados a actos de corrupción. Cuando eres colaborador eficaz, quiere decir que tú eres parte, pues, de la danza. Tú has estado involucrado en estos actos de corrupción, entonces tú estás diciendo muy bien, me someto a la justicia, me allano a la justicia, voy a recibir la pena que me corresponde, pero si yo doy información, porque yo no lo he hecho solo, pues,
yo nomás no lo hice, pues, como quien dice, ¿no? Acá hay otros peces gordos. Yo les doy información relevante y con eso ustedes van a desbaratar todo este tinglado de corrupción y a cambio de eso me dan ciertos beneficios penitenciarios, ¿no? Porque me corresponde cárcel por delincuente, por haberme metido en actos de corrupción. Entonces, ya que Pacheco está queriendo pasar de vivo, evidentemente que una medida de esta naturaleza va a hacer que el tipo empiece a cantar en claro, do mayor, ¿no? Pacheco saca un videíto en la clandestinidad y da otra versión que la que dio en el Congreso y da otra versión a la que dio primero en los medios y ayer da otra versión, o sea, tiene 4 fuentes para conseguir la plata, ¿no? Pero los peruanos no somos tontos, Fernando. O sea, estos corruptos pretenden engañar la inteligencia, burlarse del peruano, ¿no? Y es más que evidente, y por eso que causa indignación respecto a Pedro Castillo. Yo escribí la semana pasada justamente un artículo donde decía el discurso orwelliano de Pedro Castillo, porque Orwell fue un magistral escritor, escribió en 1984 una obra prospectiva hacia el futuro, que justamente hablaba de la forma como se manipula a las masas con los discursos que pretenden engañar y sobre todo pretenden distorsionar la realidad. Y esto es muy interesante y por eso surge el término de discurso orwelliano, porque esto aplica directamente a los regímenes totalitarios. Cuando hay un dictador, y hemos tenido en Latinoamérica, podemos empezar a enumerar las cantidades de Pinochet, Videla en Argentina, Trujillo, el Chivo Trujillo en Centroamérica y en República Dominicana, Stroessner en Paraguay, todos unos criminales que han gobernado de manera de facto y han cometido delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos. Todos estos tipos, y ahora Ortega en Nicaragua, hablan que, por ejemplo, Ortega dice, él defiende a los derechos humanos, él defiende la libertad en democracia y todo el mundo es testigo que está metiendo preso a los opositores, que está torturando a la gente, que es un autócrata y todo eso. Entonces, ¿qué significa el discurso orwelliano? Es la mentira para poder persuadir a la población y evitar que se levante la gente y que proteste. Entonces, lo que hace Pedro Castillo es sale en las parques y plazas y dice pena de muerte a los corruptos. Cuando uno simplemente mira al costado y ve a todos los sobrinísimos, y creo que ha habido una entrevista también de uno de ellos, te muestra el nivel de la decadencia, pues, de estos tipos que de la noche a la mañana se ganaron la lotería, pues, pero no han pensado en el país, lo que han pensado, esta es mi oportunidad, y ahora la hago, pues. Disculpa que esté hablando en lenguaje muy sencillo, pero es para que nos entiendan, ¿no? Entiendo lo de Orwell y entiendo que quieren ser el gran hermano que controla toda la información, ¿no? Exactamente. Pero son casi como la fábula del rey que le preparan la túnica, el traje y está desnudo en realidad, porque todos podemos ver que está desnudo y que lo que dice es mentira y de que hay claros indicios de corrupción a su alrededor y que no ha deslindado con ellos, ¿no? Tanto es así que hoy 11 de las personas vinculadas a este hecho se están yendo con detención preliminar y eso a esta altura, antes de las 3 de la tarde, puede mover la balanza y generar temores tremendos en lo que puede estar pasando hoy al interior del Congreso y también al interior del gobierno, porque recuerda que en estas situaciones el gobierno ha querido controlar el Ministerio del Interior, ha querido controlar DIDIAC y otros organismos vinculados para entorpecer investigaciones y parece que no lo han podido. Pedro Castillo, se lo dijimos reiteradas veces, porque de todas maneras, Fernando, es un gobierno de izquierda que generó y sigue generando mucha expectativa, porque hay un sector de la población que aún cree en el gobierno, y se lo decía esta semana en varias entrevistas televisivas en cadena nacional, porque me preguntaban, ¿no? ¿Y por qué la gente está tan pasiva? ¿Y por qué todavía, o sea, la gente acepta? Y parecería que estamos siendo condescendientes con la corrupción y de repente estamos ya entrando a un nivel de decadencia como sociedad para que mostremos nuestras miserias, ¿no? Y me refiero al hecho de ser complacientes con la corrupción y bueno, pues el famoso dicho, ¿no? Roba pero hace obras, ¿no? Eso es terrible como sociedad, o sea, no podemos llegar a ese nivel. Pero en realidad es otra cosa. Lo que sucede es que hay un Perú que siempre ha vivido de espaldas a la realidad.
y han logrado excluir a ese otro Perú que siempre ha estado postergado, relegado, olvidado, y es una población muy importante, ¿eh? Yo podría decir hasta la mitad del Perú, que vive ajeno a los intereses de la clase política, de los poderes de turno, del status quo que existe pues, en el país. Y ese otro Perú dice, ¿por qué no me escucha? Yo tengo que tomar carreteras para que recién me tomen interés. Y cuando alguien se me enferma, yo tengo que llorar que por falta de atención médica se muera mi familiar, o no tengo oportunidades de educación y cuando termino el colegio no tengo más nada. Entonces, ese otro Perú miró con mucha esperanza, con mucha ilusión, porque alguien de los nuestros estaba ahí en el primer poder del Estado. Y es ahí donde yo entro con la crítica pues, dura, porque para mí es una estafa burlarse de esa necesidad, de ese sentimiento de esa población que con justo derecho reclama un espacio de poder. Y lamentablemente lo que ha hecho Pedro Castillo durante estos 8 meses es repetir lo que tanto criticábamos de esa clase política que ha estado destruyendo la institucionalidad de nuestra patria. Pero acá el extremo es que es tan evidente y juega con la ilusión, generando falsas expectativas con la población. Por eso es que está desbordado el tema de los conflictos sociales. Pues. Y Fernando, lo dije tantas veces en tu programa, en varios medios desde el primer momento, que esto era una bomba de tiempo, que ellos estaban echando anfo, estaban echando pólvora, estaban echando combustible para que esto sea una gran explosión. El día de hoy los conflictos sociales están desbordados, al extremo que ya sacaron una resolución, no quisieron hacer declaración de estado de emergencia, pero dice bien claro que la policía va a intervenir y va a tomar control de las vías. O sea, en otras palabras, es lo mismo que los estados de emergencia. Van a utilizar la fuerza para reprimir justamente lo que ellos han exacerbado. Ellos se han dedicado a soliviantar las masas. Ahora no tienen la capacidad porque nombraron puro incompetente en el ministerio, en el viceministerio de gobernanza, y no han sabido gestionar los conflictos, y el día de hoy lo que están viendo es como salida el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, esa es la muestra justamente de ese desprecio por el Estado, y por eso es que hay que ser críticos. Soy de izquierda y lo voy a repetir y lo voy a gritar a los 4 vientos, pero no puedo quedarme callado si sé que estos aventureros políticos están estafando y están burlándose del sentimiento de un gran sector de la población que miraba con esperanza y con ilusión a un gobierno supuestamente de izquierda, de reivindicación, y al final fíjate en lo que están terminando. Fíjate qué vergüenza. Y lo triste, Fernando, para nosotros los de la izquierda es que la historia va a decir, el año del bicentenario ganó Pedro Castillo, un gobierno de izquierda, y probablemente digan corrupto, sinvergüenza, ladrón. Y esa carga, así como el fujimorismo carga una cruz, la izquierda va a tener que cargar durante muchos años este lastre de estas ignominias que ha cometido Pedro Castillo. ¿Cómo crees que a esta hora se sienten los parlamentarios que tienen que votar en el Congreso de la República y que van a ver a Pacheco, principalmente a Pacheco, detenido, seguramente 10 días o algunos días más, y que quizás posiblemente le den una prisión preventiva, porque hoy es una detención preliminar, lo van a llevar, van a revisar todo lo que tiene, que no creo que encuentren mucho, y puede ser que el fiscal diga, ¿saben qué? Este señor lo necesito encapsular, hay que enviarle un penal junto al tal Samir y otros empresarios, porque he leído en la lista que están los empresarios también, que dentro de esos empresarios, tengo entendido, los congresistas estaban buscando empresas para consorciarlas a esas empresas mayores, a consorciar a los pequeños para que ganen puntos en las licitaciones y sacar sus propias constructoras. Esos que visitaban Palacio, que Pacheco sabe quiénes son, que iban, que entraban a Palacio, que están muchos de Acción Popular, ¿no es cierto?, en ese tema. ¿Cómo deben estar a esta altura sabiendo lo que está pasando con la gente más cercana? Porque Pacheco fue designado por Castillo, más cercana, el que le abría la puerta para que entren a reunirse con el presidente de la República. ¿Cómo deben estar en estos momentos? Porque el señor Pacheco además contó
todas las versiones que ha dado, igual a esta altura va a decir no me queda otra que ser colaborador. Si es que lo aceptan a esta altura, habiendo tenido versiones contradictorias que no son de fiabilidad, ¿no? Pero si ya lo tienen a esta altura, la situación se pone complicada para el voto de la tarde. Fernando, la verdad, yo no tengo ninguna esperanza en este Congreso. Y disculpa que sea tan pesimista, pero es tan mediocre el Congreso actual que ha sido cómplice. O sea, esto no es solamente responsabilidad de Pedro Castillo. Si en 8 meses hemos tenido, parece una película de terror, ¿ah? Si otro genio como el Gabo escribía 100 años de soledad y hablaba de Macondo, o sea, acá era una gran oportunidad para contar una especie de Macondo, pero en el gobierno de Pedro Castillo, porque se juntó todas las miserias. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? El Congreso era una especie de seguridad, de garantía para el Estado. Muy bien, eso está haciendo el gobierno, ya pues Congreso, ponlo en línea al gobierno. Tienes los mecanismos constitucionales. Nombra un ministro impresentable, inmediatamente tú tienes la capacidad y remuévelo. No significa cuestión de confianza, nada, tú sácalo, porque es un sinvergüenza, pues, porque es un pegalón, siempre ha estado agrediendo a su familia, a su propia esposa. No, es un delincuente porque tiene ahí sentencias de por medio. ¿Qué hizo el Congreso, Fernando, durante este tiempo? Ha sido cómplice. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, con todo lo que está pasando, o sea, podría pasar un tren por el Congreso de la República y el Congreso va a seguir adormecido. No entienden el mensaje de ya, son varias semanas, ¿ah? Están diciendo que se vayan todos, porque la salida no es que vaquen hoy día a Castillo. Además, ellos saben un gran detalle, vacan a Castillo y automáticamente gatillan justamente el escenario de la crisis total. Claro, claro. Porque, o sea, por más que va a entrar Dina, todo, la gente lo que va a pedir, muy bien, votaste a Castillo, tú lárgate, porque tú estás peor cuestionado y has sido cómplice. Y van a tener que pagar justos con pecadores. Fernando, discúlpame, yo lo viví y te puedo testimoniar. Llegó un momento en el Congreso antepasado, el 2019, donde era tan escandaloso que la mayoría fujimorista con sus socios del APRA blindaban organizaciones delincuenciales, ¿no? Como los Cuellos Blancos, ahí está pues Nostroza, y se ha ido demostrándose, ¿no? Cómo han copado el Poder Judicial. Entonces tú sientes tanta cólera, tanta rabia con la agresión que están haciendo a tu patria, entonces tú tienes que asumir tu responsabilidad, pues. Por eso a mí no me tembló la mano para abrir la puerta para que entre Salvador del Solar, porque no había otra. O sea, tú estuviste en el Congreso donde había un congresista Castro que era de tu bancada, que te terminó siendo el que le llevaba el maletín a la Bartra en la comisión. ¿Te acuerdas? Y era de izquierda, y lo avalaba Marco Arana. Y justamente, o sea, el Nuevo Perú y el Frente Amplio se rompen justamente a consecuencia de Castro, porque era su engreído de Marco Arana, o sea, para que te des cuenta la miseria y terminó sentado con los fujimoristas, ¿no? Y los apristas. Exactamente. Entonces, objetivamente, a ver, en ese momento, ¿qué teníamos que hacer, Fernando? Yo sé que iba a perder mi trabajo, que iba a quedarme en la calle, estaba en Lima, o sea, yo soy de Apurímac, de la noche a la mañana en la calle. Pero ese es un tema personal y que tenía que asumirlo. Pero más importante es nuestro país, es el futuro, o sea, la dignidad de la patria. Fue lo que me enseñaron mis padres, o sea, tenía que defenderlo. Entonces, ese día, o sea, no me tembló la mano, tuve que abrir la puerta para que entre Salvador del Solar, si no, no entraba y no había vacancia. Seguramente alguien va a decir, este es vizcarrista. Vizcarra es otro sinvergüenza. Eso lo hicimos para defender la dignidad, porque ahí había un Congreso que estaba destruyendo la institucionalidad del país, avalando a organizaciones criminales como los Cuellos Blancos del Puerto. Y me abrieron proceso, me abrieron un proceso por sedición y todo, que acabamos de archivar, que cuesta un montón de plata defenderse, fíjate, o sea, encima de todavía haber hecho algo por nuestro país, me tuve que cargar un proceso judicial denunciado por los fujimoristas para que nos querían sentenciar, porque el delito era gravísimo, ¿no? Sedición, de haber querido subvertir nuestro sistema democrático y todo un escándalo, ¿no? Que la propia fiscal de la Nación era
la que nos denunciaba, ¿no? Porque justamente, no, tuvo que intervenir, perdón, porque la denuncia hacen los fujimoristas y la que asume la responsabilidad de esa denuncia es la fiscal de la Nación, pero al final se tuvo que archivar, porque lo hicimos por dignidad, por decencia. Acá nadie quería defender a Vizcarra ni nada por el estilo, o sea, eso también que quede claro y zanjado. Ahora, en esta situación, yo coincido con tu opinión del actual Congreso, no se quieren ir tampoco, sacan su cálculo y tienen el factor Merino detrás de ellos, de que la población salga a la calle y le diga, bueno, se fue el presidente, la vicepresidenta, ustedes también se tienen que ir en este momento y no paren la calle hasta que terminen yéndose, pero algunos, pocos, ¿no? Dicen nos vamos todos, pocos, pero lo dicen. El asunto es que eso no es suficiente, ¿no? Pero sí podrían hacer eco. O sea, y lo que a mí me sorprende es que hay muy pocos congresistas que tienen el temple para pararse y poder desnudar las miserias justamente de lo que están pretendiendo hacer, ¿no? Sería interesante ver el día de hoy, a ver si hay algunos congresistas que puedan mostrar al país que todavía se puede defender la dignidad. Y lo digo la dignidad porque, Fernando, es evidente en el Ejecutivo la cantidad de escándalos de corrupción. Y cuando ves al sobrino, me refiero a una entrevista con Juliana Oxenford, cuando le hacía una entrevista y le cuestionaba por el tema de la legalidad de su negocio, que como muchos peruanos emprenden negocios y que lamentablemente hay que ser informales para poder sobrevivir, pero no entendía el grado de responsabilidad y sobre todo inclusive la responsabilidad legal de no tener una inscripción en la SUNAT y actuar y tener la empresa sin la inscripción, como si fuera algo normal. Entonces hasta me dio pena en un momento, porque decía, o sea, no están entendiendo que sus acciones tienen consecuencias y consecuencias directas en algo muy determinante, porque entiendo que es su sustento de vida. O sea, que te afecten tu sustento de vida, Fernando, es realmente grave, porque con eso pagamos nuestras cuentas, alimentamos a nuestra familia, cubrimos nuestras necesidades. Entonces, él en vivo y en directo a nivel nacional estaba diciendo con total desparpajo que bueno, pues, o sea, que él trabajaba y varios años, ¿ah? Sin sabiendo que existe el RUS, inclusive, que se paga. Es una realidad, ¿no? Es una realidad de lo que hay en el país, pero el Perú votó por Castillo, no por los sobrinos. Uno es eso, muy importante, no, pero me refiero al hecho del nivel de desinformación, de desconocimiento, de las implicancias de sus acciones en la legalidad. O sea, yo hago una especie de símil con lo que puede estar pasando en Palacio. Le han dicho que es el presidente y siento que él se siente omnipotente, que él es el rey Luis XIV, pues. Entonces es todopoderoso, nadie le puede cuestionar. Pero no es así, pues. Hay reglas que tienes que cumplir. Que, por ejemplo, donde dice que tu familia no puede ser parte del gobierno. ¿Por qué? Porque eso es obsceno. Porque evidentemente si yo voy a gobernar, si yo fuera el presidente y voy con mi familia a gobernar, si hacen cualquier triquiñuela por ahí, es mi familia, pues voy a tratar de ser condescendiente. Yo no voy a ir y voy a denunciar, pues, públicamente, como hizo Susana Iguchi, ¿no? Alberto Fujimori denunció a la cuñada. Eso es duro, es fuerte, porque justamente cuando va a entrar la familia puede pensar que acá están en su garbanzal, pues entonces pueden hacer lo que se les venga en gana. Entonces, para eso existe la ley de nepotismo, ¿no? Que prohíbe que la familia. Y ojo, se ha elegido a Pedro Castillo, no se ha elegido a los sobrinísimos. No se ha elegido Ahora, Richard, discúlpame que te interrumpa, pero me acaban de confirmar que los sobrinos están en la lista de los detenidos. Eso sí es un golpe, ¿no? Eso debe ser bien duro, ¿no? Porque entiendo que eso, como te decía, justo estábamos hablando del tema familiar, ¿no? ¿Cómo no me va a conmover si siento que a mi familia se lo están llevando preso? Así sea por 10 días. O sea, eso es un golpe duro al gobierno, ¿no? Y además entiendo que el presidente Castillo los quiere mucho a los sobrinos, por eso los ha engreído, pues, y les daba tantas condescendencias, ¿no? Al extremo que permitía que estén manejando camionetazas de los proveedores. Pero es la culpa de no haberlos parado en seco en su momento. Ahí quería llegar, Fernando, ahí quería llegar. Si tú tienes una escala de valores y evidentemente sabes que esto está, o sea,
ves que están ahí usufructuando de bienes que no te corresponden, evidentemente que das el grito al cielo, ¿no? Mi padre me decía algo, y ya, que en paz descanse, son más de 10 años que falleció, pero él me decía, Richard, el dinero, los beneficios se consigue con el trabajo y con el esfuerzo. El día que tú empieces a ver que hay dinero fácil, que se recibe, preocúpate, porque eso no existe. Probablemente te has metido en algún problema serio, porque del cielo no cae la plata. Ganarse un sol es esfuerzo, sacrificio, hasta lágrimas, porque con el trabajo y con el sudor de tu frente es que te vas a ganar ese dinero. Dinero fácil no existe. Entonces, si ves que los tipos están manejando camionetas de alta gama y todavía son de proveedores, el tío inmediatamente doy una buena ajeada y los pones en su sitio, ¿no? Exacto, marcar la línea. O sea, una cosa es que tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tus papás visiten Palacio, conozcan Palacio, duerman en Palacio. La comida, tal vez hagan una fiesta, bienvenido, es parte de la familia. Estén ahí la familia cercana al presidente de la República. Ese no es el problema es que entren a ministerios, que recomienden personas, que designen personas, que empiecen a utilizar una oficina o un departamento en Breña u otro lado, con camionetas de alta gama que nunca han tenido la costumbre de manejarlo, que se le acercan gente que se acercan no porque antes eran sus amigos, sino porque su tío es el presidente. Alguien tiene que rayarles la cancha y decirles algo está pasando acá, hasta acá nomás. En la primera cita que fueron quizá de visita a comer una sopa de chota a Zarratea, poner las cosas en seco y acá se acabó el asunto y ustedes no se meten en estos temas, pero hasta Licita creo que en el tema de Juliana salió también, ¿no? De quienes podían ser ministros, manejaban los sobrinos en ese departamento, el grado de injerencia que tenían por los cuales el Perú no había votado por ellos. Definitivamente, ¿no? Y eso es justamente el mayor escándalo. Mal que bien, Fernando, nuestra sociedad ha ido avanzando, pues son 200 años de vida republicana. Y si hemos visto una serie de miserias en nuestra historia, en estos últimos 20 años nos hemos escandalizado y hemos sentido profunda indignación después de haber visto las miserias de los Vladivideos, donde veíamos que los señorones de cuello y corbata, delincuentes de cuello y corbata, tenían un precio. Desde congresistas, ministros, empresarios, hasta personajes mediáticos, televisivos, todos desfilaban por la salita del CIN y todos tenían un precio. Eso nos mostró el grado de decadencia, ¿no? Entonces, eso ha generado, ¿qué es lo que ha generado? ¿Por qué existe el antifujimorismo? Siempre o sea, nos dicen terrucos, son terrucos, por eso es que odian a Alberto Fujimori. Esas miserias de cómo degradaron la dignidad del país ha hecho que se genere ese antifujimorismo. Entonces, es igualito, pues trasládalo ahora. Por eso a mí me molesta la hipocresía, ¿no? De muchos como sino que ahora, después del fujimorismo, cada hecho de corrupción explota más rápido y la imagen de la gente cae mucho más rápido, ¿no? El fujimorismo tenía medios, tenía poder económico, tenía un montón de cosas para contener hasta los clubes de madres y todo, los controlaba a través del aparato político, económico que manejaban. Hoy lo que sale a la palestra, rápidamente la gente reacciona con indignación, básicamente, ¿no? Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ese era el mensaje. Yo te agradezco porque me has ayudado a cerrar. Justamente eso es lo que quería expresar, ¿no? Entonces, claro, ahora que está pasando esto con Pedro Castillo, la gente se indigna rápido. Por supuesto. Y antes, o sea, antes la gente no reconocía su voto. Tú votaste por... No, ahora la gente... Sí, pero ya no lo quiero y me equivoqué y todo lo demás. También igual te dicen, no votaría por el fujimorismo. O sea, eso es muy claro. Te lo dicen claramente. Por eso es que ayer había una marchita, no sé qué, 200 personas acá en el centro de Lima. O sea, ya eso se ha caído, ¿no? Porque la gente tampoco avala ese tipo de política. Claro, pues además, ¿quiénes lo están liderando, Fernando? Mientras la oposición hagamos mea culpa, ¿no? Los que somos críticos al gobierno desde el primer momento, hagamos también mea culpa, nuestra responsabilidad. Hemos permitido que a la palestra suban los viejos políticos que tienen tremendo rabo de paja y que tienen las
mismas indicaciones o peores indicaciones de actos de corrupción, y el día de hoy se quieren pasar como la moral, la dignidad, supuestamente liderando y representando este sentimiento de indignación contra un gobierno que está mostrando que viene degradando justamente nuestra patria, ¿no? Entonces, regreso al tema de Bruno Pacheco. No hay posibilidad de unir el esfuerzo desde la oposición, ¿no? Sí, regreso al tema de Bruno Pacheco, Samir Villaverde y los sobrinos del presidente. ¿Por qué? Porque lo que la Fiscalía está haciendo ahora es incautaciones y detenciones preliminares. Es la información, todavía no se ha filtrado, generalmente se filtra la relación de quiénes son los detenidos en el documento mientras los van notificando, aún no lo tenemos, ¿no? Pero lo que hace la Fiscalía es retenerlos unos 10 días, que es lo que un juez debe haber aceptado, y ahí lo que pasa es que algunos se quiebran. Presumiblemente Pacheco se pueda quebrar, ¿no? O cualquier otro de la lista. Pero si ninguno se quiebra, la Fiscalía lo que hace es pedir las detenciones enviarlos a la cárcel preliminarmente. Prisión preventiva por 18 meses, 9 meses. Ningún juez le va a decir que no, ¿eh? Yo creo que todo juez, este fiscal, le va a decir sí. Y no sé si ahí sea el principio y el fin y empiecen a cantar ante esas situaciones, porque, a ver, no son, pues, mira, hasta los fujimoristas se quebraron con la situación de los pitufos de Reategui y su familia en Tarapoto. Los apristas solamente se quebraron con la muerte de García y Nava cantando, pero solamente con la muerte de García. Pero estos no son, pues, gente fiel, gente de partido, de línea política, del APRA, que el partido tiene que, no son mantilla, digamos así, ¿no? Entonces, no puede ser principio del fin esto con lo que conozca. En realidad yo siento que el principio del fin fue el día que Karelin López empezó a solicitar la colaboración eficaz. Porque todo tienes como el hilo de la madeja, ¿no? Empezó a jalar y empieza a destapar toda la cochinada, ¿no? Lo triste es que esto lo sabíamos, porque Vladimir Cerrón hizo lo mismo en el gobierno regional de Junín. Han destruido el gobierno regional de Junín, los casos de corrupción son escandalosos, pretenden pintarlo como una especie de persecución política cuando de por medio hay desfalcos. O sea, ya, pero ellos no cantan, ellos no se quiebran, ¿no? Pero ellos no cantan. Ellos no, en Perú Libre no se quiebran. Han estado cantando, por eso es que los procesos están bien avanzados. Lo que sucede es que hay manipulación política. Has visto que han removido al jefe de la policía que encargado de las investigaciones. O sea, y no te quepe duda que acá también van a empezar a presionar porque tienen poder. Recuerda bien que esos policías que están haciendo investigación y que son los que son la primera línea, la vanguardia de las investigaciones fiscales, mañana de repente los van a remover, los van a trasladar, los van a sancionar porque hay un ministro del Interior que está en sus manos, ¿no? Entonces, es bien complejo, por eso es sorprendente. Imagínate, tienen todo el poder y que a gente de su entorno que estuvo en el gobierno estén sometidos a esta situación de exposición con la justicia, nos muestra que la situación ya llegó a un tema ya de no retorno, ¿no? Y cuando tú me decías, es el principio del final, no, y esto ya empezó. Por eso es que es inconcebible poder seguir defendiendo, ¿no? Y te habrás dado cuenta que ya hasta mis camaradas de izquierda, progresista, entre comillas, hace tiempo que sacaron cuerpo y han salido a tirar barro con ventilador. Y yo les critico por qué no lo dijeron eso cuando estaban en el poder, ¿no? Si hubo tantas denuncias. Claro, el fajín también pesa, ¿no? En las decisiones, ¿no? Pero ya eso tendrá que responderle a sus electores. Pero ahorita todo el mundo va a empezar a lavarse las manos, que empiece a cantar, porque ese es el objetivo, ¿eh? El objetivo del Poder Judicial, en este caso a través de la Fiscalía y todo el Ministerio Público, con las decisiones que tomen, es generar presión para que estos sinvergüenzas empiecen a cantar. Y me olvidaron un detalle. Tú estabas hablando de lealtades, de poner el pecho. Lealtades corruptas. Sí, pero ojo, estamos hablando de delincuentes. En los delincuentes no existe esos códigos de honor, pues, hermano. Discúlpame, Fernando. Eso puede ver, tal vez, no sé, en una lucha épica de defensa de nuestra patria que tenemos.
ahí son puros sinvergüenzas, se han juntado por interés. O sea, si son capaces de robarle al Estado, de estafar a la gente, de burlarse en plena pandemia y con tal de llenarse los bolsillos, son capaces de todo. Pues entonces, en este momento el que debe estar con el nerviosismo a tope es el propio presidente de la República. Claro. Es más que evidente, ¿no? ¿Y en algún momento crees tú en esta situación Perú Libre le soltará la mano al presidente? Por supuesto, porque cuando el escándalo, cuando el barro, la miasma, mejor dicho, esa miasma llegue y empiece a tapar a Perú Libre, van a tratar de limpiarse. Conmigo no es, él lo ha hecho, nosotros le hemos dejado que gobierne. Él nos ha engañado, nos ha traicionado. Prepárate el discurso futuro, ¿no? Es lamentable, muy triste, porque es una experiencia de verdad muy interesante. Tenía mucha potencia en el mensaje político de reivindicación de lo que te dije al principio, ¿no? Ese otro Perú se sentía representado y todavía vive ilusionado. Tú sabes, ahorita no estoy en Apurímac, pero yo vengo de Apurímac. Sí, pero... Yo lo he visto, el sentimiento de la gente, de mi pueblo, que respalda a Pedro Castillo y sigue respaldándolo y no entiende lo que está pasando. Pero seamos sinceros, no lo entienden a él. La gente no lo entiende. Su propia gente, el 20% que le queda, según las encuestas, más respaldado en el sur y también en el centro, no lo entiende a él. ¿Por qué esas decisiones? ¿Por qué esas juntas? Uno podría entender hasta cierta cercanía a Cerrón porque necesita los votos, a los sectores de Juntos, de Verónica Mendoza, pero las designaciones, la gente que lo ha acompañado, los ministros que no rinden la talla, el gobierno de cambio y transformaciones que debería haber hecho alguna movida en el tablero político de acuerdo a más allá a propuestas de izquierda que son válidas, a temas de acercarse a la población, a la gente y a la comunidad, pero nada de eso se ha logrado en los 8 meses. Sí, y es lamentable, ¿no? Porque es una maravillosa oportunidad perdida. Y la cruz que vamos a cargar va a ser muy dura. Va a ser muy dura porque va a quedar en la conciencia de la población que fueron los actos de corrupción los que sobresalieron, ¿no? Perfecto. Richard, un abrazo. Gracias por acompañarnos, por el análisis político siempre aquí con nosotros en Radio 1. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de Tacna, como siempre, y un gusto poder dialogar con ustedes. Gracias, muy bien. Nos acompañaba Richard Arce, es congresista de la República.